Esta primera parte del estudio, cuando la preparé y luego repasé lo que ya tenía preparado que tocaba ver hoy, me di cuenta que estaban totalmente ligadas. Y como siempre, Dios tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Y recuerden una cosa: si nosotros en un estudio como este lo basamos enteramente en lo que dice la palabra de Dios, nunca tomes en forma personal lo que se dice en el estudio, sino más bien piensa que Dios te está hablando. Porque cuando una persona lo toma personal, entonces se da una tarea de justificarse, de escaparse. No, tú me lo dijiste, no me lo dijo Dios. Pero si tú, por ejemplo, vienes aquí, recuerden que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Esto tiene remedio. Todo tiene remedio. Bueno, decíamos, no acerqué porque me decían que no se oía muy bien. ¿Oyen bien todos? Sí. Si no, alce la mano. Entonces decíamos, la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y cuando nosotros venimos aquí, debemos más bien pedirle a Dios que hable a nuestro corazón para que nos muestre lo que Él quiere mostrarnos a cada uno y así ser transformados. Entonces, esta parte de la sección que estamos viendo es confía en el Señor y el Señor cumplirá su propósito. Es la parte de este estudio que estamos viendo. Y aquí esta parte es confiar en Dios, significa ver más allá de lo que vemos proyectado hacia lo que Él ve. Entonces, decíamos hace ratito que Dios tiene un conocimiento infinito. La Escritura declara que cuando Él ideó, cuando Él hizo la tierra y todas las cosas que hay, todo lo había planeado con anticipación. O sea que nada de la mano de Dios tomó acción hasta que en la mente de Dios todo estuvo terminado. Por eso es que nosotros debemos de saber que en este mundo, en esta vida y todo lo que la humanidad vive, en el infinito, en la infinita sabiduría de Dios, todo ya está hecho y se va a cumplir de acuerdo a como Dios lo planeó, porque Dios es una persona omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, todo lo conoce, pero además, reitero, Él todo lo ideó, Él puso el principio, Él puso el fin. Entonces, cuando nosotros nos queremos independizar de Dios en nuestras vidas, verdaderamente nos extraviamos, porque Dios diseñó al ser humano, la obra maestra de su creación, porque así lo declara la Escritura. Dios diseñó al ser humano su imagen y semejante para que él fuera parte de esa vida. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Dios le dio el libre albedrío como parte de la semejanza de Dios, la capacidad de decidir, y en cuanto tuvieron la oportunidad, se independizaron de Dios. No le creyeron, tomaron su vida en sus manos, estos desobedecieron la única restricción que Dios les había puesto de no tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia no dice que era manzana, y en ese momento vino una separación. Empezaron a morir, murieron espiritualmente. La palabra muerte significa separación. Todos los seres humanos vivimos muertos. Por eso Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, porque hablaba de que estaban separados de Él, porque no seguían el camino de su voluntad. Dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, cuando tú invoques el nombre del Señor, piensa que Dios te va a reprender si no estás dispuesto a hacer lo que Él dice. Cuando lo busques, piensa que si Él te muestra lo que tú le estás pidiendo, pero no está de acuerdo a tus ideas, tus emociones, tus sentimientos o tus planes, y no lo haces, entonces en tu mente estás haciendo mentiroso a Dios. Y Dios es veraz. Lo que Él promete, como decíamos, lo cumple. Entonces volvemos a leer el Proverbios 3, 5 y 6.
Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Solo sabe lo que más nos conviene. Nosotros planeamos nuestra vida en función de nuestros deseos, en función de autocomplacernos. Aún las relaciones interpersonales, por ejemplo, muchos noviazgos que hay, todo eso, ambos llegan con el deseo de autocomplacerse y que el otro lo complazca a él. Y cuando llega el matrimonio, ¡oh decepción! No era lo que yo pensé. Muchos después de la luna de miel ya se quieren divorciar. Por eso es que ahora ya ni se casan, ¿verdad? Pues ya no quieren ningún compromiso. Si funciona bien y si no funciona, pues nos separamos y ya. Pero no es así con Dios. O sea, Dios nos ha dado vida eterna, dice la Escritura. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y cuando vamos a Él y queremos establecer una relación con Él, es como un matrimonio, por eso puse el ejemplo. Nosotros debemos ir con el deseo de complacer a Dios y de hacer su voluntad. Nunca va a funcionar un cristianismo si tú quieres hacer tu voluntad, porque estás separado de Dios y seguirás separado de Dios. Por eso Dios interpuso a Jesucristo, para reconciliarnos con Él. Nunca podría entrar el Espíritu Santo en tu corazón si tu corazón está sucio por el pecado, lleno de remordimientos, lo que la Biblia llama mala conciencia, por las cosas malas que has hecho. Por eso necesitas una limpieza anterior con la sangre de Cristo. Poner tu fe en Cristo te limpia de todo pecado pasado, presente y futuro. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo puede entrar en el corazón del hombre, porque es santo, santo, santo. En el libro de los Hebreos, repetir 3 veces un postulado, una palabra como esta es inequívoco. Dios es santo y no va a entrar en un corazón sucio. Por tanto, para que haya esta transformación, primero uno tiene que decir: Dios tiene razón. Tú dices que yo soy pecador y es cierto, mi conciencia me lo dice, la palabra me acusa de pecado, es cierto. Es el primer paso. Porque si no estás de acuerdo con Dios, entonces ¿cómo vas a caminar con Él? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso dice la Escritura. Pero si tú te pones de acuerdo con Dios, es decir, Dios tiene razón, eres honesto, eres íntegro en lo que le estás diciendo, entonces viene el segundo paso, la fe. Tú no puedes tener fe si no te arrepientes. Por eso muchas personas llevan a cabo un falso cristianismo, porque no se han arrepentido. Y piensan: no, yo tengo fe. No puedes tener fe si no te arrepientes. Está aunado. Arrepentirse, dicho de otra manera, es ponerse de acuerdo con Dios. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna excepción, salvo Jesucristo. Por tanto, cuando te pones de acuerdo con Dios, te arrepientes, entonces viene la limpieza, la fe que Dios te da como un don, que es creer en su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados o tomó tu lugar en el juicio eterno por tus pecados. Viene la limpieza y entonces puede entrar Dios en el corazón y ahí te conviertes en hijo de Dios. Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este solo pasaje está todo. Luego el 14 dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es las arras. Dios te da un compromiso de que tú ya eres salvo para siempre y nada te podrá separar del amor de Dios hasta que Dios te restaure a su semejanza en plenitud. ¿Ves? Entonces, aquí prácticamente podríamos traducir este título en andar con el Señor Jesucristo, ¿sí?
Pasar de lo que dice, confiar en Dios significa ver más allá de lo que vemos, proyectado hacia lo que Él ve. Es andar con el Señor Jesucristo. Y en este acto de andar con el Señor Jesucristo, tiene mucho que ver como una descripción del comportamiento que un creyente debe tener. Por ejemplo, nos dicen las Escrituras que andemos como hijos de luz, que andemos en la verdad, que andemos según el Espíritu y que andemos en amor. Estos 4 pasos ninguna persona sin Dios los puede cumplir, porque la Escritura dice en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces andar como hijos de luz es andar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la revelación. Recuerden que Jesús es la palabra. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra, es el retrato hablado del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Si tú quieres saber de Jesús, aquí está. No es lo que te cuenten, no es lo que pienses, no es lo que sientas de Dios. Es lo revelado aquí, quien describe fielmente a Jesús. Bien. Entonces, andar como hijos de luz es algo que nos pide la Biblia. Que andemos en la verdad, bueno, la palabra de Dios es verdad. Volvemos al mismo punto. O sea, si tú tienes una pequeña desviación en tu vida, por más pequeña que sea, a la larga es una gran desviación. Es como un triángulo, se va abriendo hasta la eternidad. Por tanto, andar a la luz de la palabra, andar en la palabra de verdad, es siguiendo sus principios en forma inequívoca, sin variaciones, sin añadirle nuestro criterio, nuestras emociones o nuestros sentimientos o nuestros deseos. Luego, andar según el Espíritu, bueno, el que nace de nuevo, Dios ya entró en su corazón a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia es un libro espiritual. Es una carta de amor de Dios para sus hijos. Para entender la palabra necesitamos del Espíritu Santo. Al momento de que una persona se empieza a convertir, el Espíritu Santo es quien la ilumina, que genera la convicción de lo que hablábamos hace ratito, la convicción que lleva al arrepentimiento, para que se arrepienta y se convierta en hijo de Dios. Eso es para lo único que el Espíritu Santo actúa en una persona incrédula, ya que todo lo demás que le digan no le va a hacer caso. Pero una vez que el Espíritu entra en el corazón, entonces Él es el que nos descifra la palabra de Dios, que nos hace entender el sentido espiritual de todas las cosas. No importa cuántas veces una persona haya leído la Biblia, no la entiende si no ha nacido de nuevo, porque el que la traduce, o el que le da el sentido espiritual, mejor dicho, es el Espíritu Santo. Entonces, andar según el Espíritu es caminando de acuerdo a la guía de Él, y nunca la guía del Espíritu va a estar separada de su palabra. ¿Cómo saber si algo es de Dios? Porque la palabra nos lo confirma, si no son emociones y sentimientos. Muchas personas, ante una decisión que van a tomar en la vida, acomodan las cosas para que parezca que todo coincide con lo que ellos piensan y desean. Toman una decisión y se equivocan. Eso no es así. El Espíritu Santo nos va a decir, estás mal. No es así. Entonces tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, una de las terceras personas de la Trinidad. Pero Él requiere de honestidad, porque Él nos puede ayudar así. Si resistimos al Espíritu, lo apagamos. Esto es, su influencia se reduce en nosotros. Porque si nos dice, haz esto, haz esto, haz esto, ¿qué pasa cuando un padre le dice a un hijo, haz esto, haz esto, haz esto, y el hijo no lo hace? Bueno, haz lo que quieras, allá tú ves las consecuencias, ¿verdad? Dios así nos puede decir, te muestra y te muestra y te muestra, y tú estás con necio y necio y necio en otras cosas. Bueno, a ver, sigue por este camino, cosecha lo que estás sembrando, y entonces luego ven a mí arrepentido y te voy a enseñar. Entonces eso es lo que es andar en espíritu. Y andar en amor, bueno, ese es el punto más importante. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven
Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es andar en amor. Ya no vivir para ti, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Y ese amor, meditando en Él cada día, te va a inducir, te va a impulsar a darlo todo por Él. Ese es andar en amor. Es tanto su amor que sobrepasa todas las cosas. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diera el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría, porque el mundo no entiende. Pero este amor es lo más grande. Entonces, para que nosotros podamos tener un poquito de más de claridad, el libro de los Colosenses nos dice, Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Por fe. ¿Cómo debes de vivir? Por fe en lo que Él promete. La batalla más grande es la batalla de la conversión. Esa es la batalla más grande. Porque es donde tú tienes que sepultar tu orgullo, abatir tu autosuficiencia y decir, Dios, tienes razón, te necesito a ti. Cuando tú te conviertes, tu vida va a ser siempre igual, por fe. Cristo siempre obedeció al Padre. Él nunca pecó, nunca desobedeció. Por tanto, no importan las circunstancias que veamos, ni las presiones que tengamos, nosotros debemos empezar a andar con Él en todo momento. Porque aunque de momento las cosas parezcan difíciles, en la sabiduría infinita de Dios, todo siempre va a terminar conforme a su propósito y voluntad. Por eso es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, tú puedes decir, bueno, ok, ya estás explicando, voy entendiendo qué significa andar en Cristo. Pues, bien, sí, andar en quiere decir una relación vital entre tú y Dios. Recuerden ustedes que el matrimonio no lo inventó el ser humano. El matrimonio lo inventó Dios. Bueno, Dios ¿qué podríamos decir? No lo inventó, lo produjo, digamos. Lo estableció. Porque Él quería que tuviéramos una idea de la relación que Él quiere tener con nosotros. Si la gente llegara al altar con esta idea, solo hay una respuesta: éxito en el matrimonio. Una relación íntima, estrecha, una unión verdadera entre las personas. Ese es el matrimonio humano y ese es el matrimonio con Dios, que es el más importante. Una verdadera unión donde Dios sea parte de ti, donde tú lo consideres en todo. Se supone que en un matrimonio las parejas se comparten todo, comparten sus planes, sus proyectos, vienen los hijos, se ponen de acuerdo en educación, trabajan para darles una mejor educación, etc. Todo va con los hijos, respecto a los hijos, pero producto de la unión con ellos. Y así debe ser con Dios. Dios tiene que estar presente en todas nuestras decisiones, en todos nuestros planes, en todas nuestras motivaciones. Dios tiene que estar presente. Eso es lo que significa andar con Dios. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros nos convertimos a Cristo? Pasamos a formar parte de la iglesia de Dios. Y la iglesia, dice la Escritura, es aquella virgen que Dios va a desposar, que Jesús va a desposar eternamente el día de las bodas del Cordero. Esa es la iglesia. Entonces cada creyente pasa a formar parte de la novia que Dios va a desposar para tener una relación perpetua para siempre. Pero ¿qué pasaba en la antigüedad? Todas las novias de la antigüedad eran preparadas para el matrimonio, muchas veces durante un año más.
con aceites, con dietas y con muchas cosas, para presentarse un día ante el rey que las iba a desposar. Ahí vemos la historia de Esther. Esther no se casó, primero el rey escogió quién podría agradarle. Y una vez que escogió, ya él la hizo reina. Pero el tiempo para que estuviera con el rey fue un tiempo de preparación, donde el eunuco designado para ella la cuidó, la alimentó, la vistió y todo eso. Y la característica de Esther, a diferencia de las otras que concursaron en esto, o que participaron en la decisión del rey, es que ella siempre hizo la voluntad del eunuco. Las ropas que el eunuco le dijo que se pusiera, se puso. La dieta que el eunuco le puso, ella esa llevó. ¿Y qué pasó a la hora que llegó el rey? La escogió a ella. Entonces, cuando tú realmente le crees a Dios, te arrepientes y pones fe en la sangre de su Hijo que Él te da, te conviertes en hijo de Dios, pero también pasas a ser parte de la novia, que es la iglesia, que un día Dios va a desposar. Entonces, si nosotros empezamos esta nueva relación con Cristo, entonces la intimidad va a ir creciendo con nuestro Salvador y Él va a ir siguiendo. Se recuerden, en la intimidad no hay secretos, todo se dice, todo se comparte para que venga esta unión. De hecho, primero tiene que haber una unión espiritual. Por ejemplo, en esta vida, un matrimonio por un puro atractivo físico tiende al fracaso. Es equivocado. Pero un matrimonio cuya base y fundamento es la vida espiritual tiende al éxito. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios en forma equivocada, para que cumpla mis metas, para que me dé dinero, para esto, para lo otro, no vamos a poder tener una verdadera relación con Dios. Ir con Dios es porque queremos relacionarnos con Él y queremos participar de su santidad. Entonces, andar con Él es participar de su santidad. Y la misma Escritura te dice: sed santos, porque yo, el Jehová vuestro Dios, soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, conducidos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está, ¿ven ustedes? Entonces, nosotros tenemos que, como propósito de nuestra vida, buscar a Dios cada día para que Él nos hable, decirle todo lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros temores, y Él todo lo va a ordenar y lo va a orientar hacia el cumplimiento de su voluntad, o nos mostrará que sus planes son muy superiores. Por ejemplo, Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ven? Dios hace las cosas mejor que nosotros la pudiéramos hacer. Entonces, ir a Dios, asimilar su voluntad, va a transformar nuestra vida, nuestros planes y nuestros propósitos. Entonces, y eso nos va a permitir andar con Él, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, no es que Dios se ponga de acuerdo contigo, tú te tienes que poner de acuerdo con Dios, porque en Él no hay mancha. Entonces, Jesucristo es básico, porque Él es el único que conoce el camino. Nadie más conoce el camino, solo Él resucitó porque venció el pecado. Hubo grandes hombres, grandes líderes en la humanidad, y ahí están sus tumbas. Todos murieron porque todos eran pecadores. Jesús murió porque murió en nuestro lugar, si no, no hubiera muerto. Pero como no había en el pecado, no le pudo retener la muerte, por eso resucitó. Y todo creyente que cree vive en el poder que venció, que es el poder de la resurrección. Eso dice Filipenses: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, llegando a ser semejantes a Él, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Creo que es Filipenses 3:10. ¿Sí? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces, andar con Él se puede y se puede cumplir, porque el poder de Dios
nos lleva a cumplir. Efesios 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. En Cristo todo lo que Dios te pida, Él lo produce y es agradable porque es por Cristo. Entonces andar con Cristo es indispensable, porque reitero, solo Él conoce el camino y el camino que tenemos que seguir es el que Él siguió. Entonces andar con Él es andar en obediencia y sumisión total a Dios, en obediencia a la verdad y sumisión a Él. Entonces, otro aspecto muy importante, andar significa caminar, acción. Una persona quieta, a ver, oye, viene Leonardo, no, mañana, hoy es hora de sembrar, no, está nublado, ¿no? Como ahí los proverbios dicen, hoy tienes que hacer esto, no, luego. Eso no es andar, eso te mantiene en quietud y eso significa traer la idea de inactividad. Andar te lleva a la acción y la fe es acción. Santiago te dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Eso es lo que quiere decir esa parte de Santiago, que la fe te lleva a la acción. Entonces andar implica una acción. Si yo creo una promesa que Dios dice, voy a conformar mi vida a esa promesa, esa es la acción. Si yo no la creo, dirá, después creo. Dios te muestra que eres pecador, que tienes la necesidad de arrepentirte, creer en Cristo. Mañana. Hoy todavía quiero estar aquí viviendo mi vida. Y dice la Biblia, en el mismo Santiago, que tú no sabes qué dará de sí el día de mañana. ¿Cuántas personas murieron súbitamente? Por ejemplo, en un terremoto, ¿no? El del 85, el más trágico. Mañana. Muchos ni lo pensaron, muchos estaban dormidos en sus camas y les vinieron los bloques, les caían los bloques de cemento. O salió y lo machucaron, o salió y le dio un infarto masivo y ya no tuvo tiempo ni de pensar. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el momento. Si hoy entiendes, hoy arrepiéntete y hoy cree. Por eso, reitero, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Entonces, naces de nuevo por fe, porque crees y anhelas que Dios apropie en tu vida esa salvación. ¿Sí? La palabra de Dios, confiamos en ella para andarse o vivirse. Una persona, todos dicen, es que yo quiero vivir la vida. ¿Qué entiendes por eso? Disfrutar de cada momento, disfrutar de lo que tu corazón desea, luchar para lograr esas metas con tus proyectos. Eso significaría vivir la vida de alguna manera. Con Dios es algo parecido, pero en relación a su voluntad y a su palabra. Ir a la Escritura no para leerla por obligación o por costumbre o por obligación, sino porque quieres buscar a Dios, porque quieres tener compañerismo con Él. ¿No así es el amor? Con una persona ama, quieres estar con la persona que ama nada más. Y todo puede nublarse, todo puede tomar un matiz gris. Solo anhela estar con la persona. Así es como debe ser nuestra relación con Dios, así es como debe ser vivir la vida cristiana. Anhelo estar en comunión con Él, anhelo que Él me haga partícipe de sus promesas, que Él me haga partícipe de su amor, que me haga partícipe de sus planes, que me transforme a su semejanza para que nos entendamos mejor. Tristemente muchas personas andan de acuerdo a lo que ven o sienten, pero dice la Biblia, el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sé que si te guías en tus corazonadas o en tus emociones o tus sentimientos, la Biblia dice, es Jeremías 27:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No nada más te extravía, te lleva al pecado, te lleva a la rebelión con Dios. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios lo conoce. Por eso es que el apóstol Santiago
menciona en el capítulo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es el doble ánimo? Bueno, hoy me entrego, pero mañana no. Hoy busco a Bill, pero mañana más bien me doy mis gustitos. Hoy leo la Biblia, pero mañana me voy al mundo. Ese es el doble ánimo. Y eso dice, es inconstante en todos sus caminos. Quien vive así no va a tener nada de Dios. Solo va a sentir un sentido religioso. ¿Por qué creen que hay tantas religiones en la actualidad? Hemos dicho más de 10,000, pero el otro día oí algo que me gustó mucho, de Paul Washer. Dice, solo hay 2 religiones. Y todos se quedaron así. Solo hay 2 religiones. ¿Cómo que solo hay 2 religiones? Hay miles de religiones, ¿no? Los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios. Y eso es verdad. Y cuando él dijo eso, todo fue verdad. Claro. Entonces no digas, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas. O estás con Dios, o estás en contra. Y eso dijo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, no es de mañana. No es que medio sí y medio no. O estás o no estás. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O estás o no estás. No puedes medio estar porque nunca vas a estar. Este mundo está lleno de personas que invocan el nombre de Dios, que dicen que creen en Cristo como una ilusión, dicen que son cristianos, pero solo siguen su camino de su voluntad. Esos no están. Recuerden, el sello es el Espíritu Santo del corazón, que se da por arrepentirte y creer. Y tanto el arrepentimiento como la fe es un don de Dios. Pero sí tienes que disponer tu corazón. Ese es lo que tú tienes que hacer, disponer tu corazón, anhelar estar con Él. Y entonces, Dios quiere que andemos por fe, no por vista. Recuerden, la vista, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es 1 de Juan 2:15 y 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida le pertenece a este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, porque este mundo se va a acabar. Pero el que haga la voluntad de Dios estará para siempre con Dios, gozando de su amor eternamente, con un cuerpo perfecto. ¿Qué escoges? Aún si te dijeran, oye, toda esta vida vas a sufrir y vas a padecer, pero después de esta vida te vas a ir eternamente con Dios a gozar y disfrutar de su amor. Yo creo que todos con los ojos cerrados escogeríamos lo segundo. Pero a la hora de la realidad no queremos soltar las cosas de esta vida. Y si no las queremos soltar, no podemos andar con Dios. No le estamos creyendo. ¿Pero qué dice la misma Escritura aquí en Santiago 1:17? De lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Allí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. De lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Esto quiere decir que nuestros conceptos de felicidad de esta vida son erróneos. Recuerden, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Son erróneos los conceptos que tenemos de felicidad, porque más bien nos llevan a la infelicidad. Pero el que le cree a Dios, entonces cree que todo lo bueno y perfecto proviene de lo alto. Hacer la voluntad de Dios, aunque te lleve a negarte a ti mismo, aunque te llegue a morir a tus deseos, aunque mate tu orgullo, que es lo que se opone a Dios y es el origen del pecado, si tú escoges el camino de Dios, entonces recibirás lo verdaderamente bueno, que el mundo no conoce. Esta felicidad no la conoce sino solo aquel que la recibe. Por eso en el libro del Apocalipsis dice que el que se convierte a Cristo en la eternidad recibirá una piedrita blanca con un nombre que nadie puede conocer más que el que lo recibe. A eso se refiere.
Nadie. Y este mundo no te va a entender porque sus conceptos están extraviados. Recuerden, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Mas nosotros, los que creemos, tenemos la mente de Cristo. Todo el que nace de nuevo, Dios le da la mente de Cristo, que es un sistema de pensamiento que se puede acoplar a lo divino perfectamente. Tendremos que experimentar luchas en esta vida y luchar para ejercer nuestro libre albedrío, pero cuando decidimos por Dios, esa mente se va desarrollando. Cuando nos extraviamos, esa mente se queda estática. La mente de Cristo se desarrolla a través de la obediencia y de la fe, andar en el Espíritu. Entonces ahora podemos entender, mis pensamientos no se parecen en nada a vuestros pensamientos, ni mis caminos a vuestros caminos. ¿Sí? Entonces, para poder ver más allá como Él ve, tenemos que ceñirnos a las Sagradas Escrituras, conocerlas, apropiarlas, meditarlas, apropiarlas y vivirlas. Ese es el proceso. ¿Sí? Son enseñanzas espirituales, las enseñanzas de la palabra, incomprensibles a la mente sin Dios. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Dice 1 de Juan 4, 23 y 24. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por tanto, nadie puede amar a Dios como dice, no, si yo amo a Dios, pero sigo el camino de voluntad. Nadie puede amar a Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede recibir el amor de Dios si no ha nacido de nuevo en plenitud. ¿Sí? Y ese tipo de adoradores sucede en forma progresiva conforme Dios va haciendo un trabajo en ellos hasta la perfección. Por tanto, adora a Dios y glorifícale confiando en Él para